Bienvenidos a Agenda de Comisiones, el programa donde les vamos a contar el camino que recorren los proyectos antes de llegar al recinto y convertirse en ley. En esta edición te contamos todo lo que ocurrió en las comisiones de la Cámara Alta, donde continúa el tratamiento del proyecto de reforma integral del Código Procesal Penal. Además, te mostramos lo que pasó en la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, donde comenzó a tratarse el proyecto Argentina Digital, una iniciativa que plantea modernizar la ley de telecomunicaciones que data de 1972. El martes, la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, que preside la senadora Liliana Fellner, recibió al ministro de Planificación Julio De Vido junto al jefe de gabinete y el secretario de Comunicación. Durante la reunión, los funcionarios explicaron los detalles del proyecto que habilita la regulación de tarifas en el mercado de telecomunicaciones y autoriza a las telefónicas a competir con los cable operadores. Estamos trabajando en vectores propios para poner nuestros propios satélites en órbita. Hemos trabajado con la televisión digital abierta. Hemos construido 30.000 kilómetros de fibra óptica, que esto es lo que hoy hace posible estar hablando de esta ley. Si el Estado no hubiera tenido la presencia que tuvo, hoy seguramente estaríamos hablando de un drama estructural en materia de comunicaciones que evidentemente Argentina no tiene, y de hecho la discusión que tuvimos allí fue de alto contenido ideológico, tal vez más que en términos operativos, más allá de los problemas del servicio, de las interrupciones de la telefonía digital, que en estos días, a partir de la licitación que abrió el secretario Werner por orden de la presidenta en el área del Ministerio de Planificación, nos va a permitir incorporar al país al 4G y al 3G, más allá de que nosotros ya habíamos empezado con algunas empresas provinciales a invertir en el interior del país, en Formosa, Chaco, Santiago del Estero, La Rioja, para que lleguen al 3G junto con Buenos Aires. Y creo que es una ley que fundamentalmente reivindica un claro sentido federal a partir o dentro del área de las telecomunicaciones. También este gobierno tiene un profundo sentido federal en todas sus políticas, pero en este caso en particular abre el mapa e incluye a la gente. Argentina Digital busca declarar de interés público el desarrollo y la regulación de las tecnologías de la información y garantizar la neutralidad en la red. Esperamos que esto sea constructivo y que realmente logremos poner en papel lo que todos estamos reclamando y todos estamos pidiendo, que es garantizarle a los usuarios un servicio de calidad a un precio razonable, garantizar a las cooperativas y a las pymes poder seguir creciendo, poder aparecer, poder existir y en definitiva lo que más nos importa a todos es poner a la Argentina a la altura de este momento de la tecnología. Esta ley establece dos marcos necesariamente diferenciados. Una cosa es la relación entre los licenciatarios. Esto tiene que tener unas reglas específicas, es acá y en todo el mundo, y la verdad que como hay algunos actores que ya están declarados servicio público, para poder dar esa regulación entre todos, de la misma manera y con la misma naturaleza, hay que declarar a todos servicio público. Y eso va a permitir abrir las redes, va a permitir regularle el precio, que hoy no podemos regularlo. Y después declaramos de interés público la totalidad de los servicios y la relación entre el usuario y cada uno de las empresas prestatarias, y también con el Estado nacional y provincial. El tema de las telecomunicaciones viene tratándose desde hace tiempo en el Senado. En los últimos meses, la comisión que preside la senadora Fellner realizó 5 reuniones con la presencia de académicos y especialistas. La titular de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, Liliana Fellner, resaltó que el negocio se abre para todos y recordó que la reglamentación establece que cualquiera que ofrezca servicios de telecomunicación o de comunicación audiovisual debe cumplir los mismos criterios y restricciones que cualquiera. Teníamos una ley de la época de los militares, de la época de la NUCE, del año 72, en donde lógicamente todo está basado en lo que es la soberanía, el cuidado nacional, con muchísimo hincapié, como era en aquellas épocas y en aquellos periodos nefastos de las Fuerzas Armadas. Una ley en donde nace sin ni siquiera tener ni los celulares ni internet y que todavía tiene aplicación en esta República Argentina. Pasamos después, ahí estaba el viejo Entel, pasamos después de la época de los 90 de las privatizaciones, el país se divide en dos,
House, Telecom Telefónica según en qué lugar del país. Y ahí viene una serie también de decretos. La desregulización en todo lo que significa la parte comercial, en donde el Estado no tenía ninguna injerencia, y así nos ha ido incluso servicio universal a la telefonía fija. Llegamos después a nuestra época, en donde el rol del Estado vuelve a ser preponderante, donde el Estado se preocupa por sus ciudadanos para que tener mayores reconocimientos a todos sus derechos, y en esto se basa, en el reconocimiento al derecho o a la ampliación al derecho que tenemos todos en lo que significa la comunicación. Así empieza este proyecto de Argentina Conectada, así están las netbooks que llevan a los chicos, así está el internet en las escuelas que llega también a las escuelas rurales, así está el tendido de esos 30.000 kilómetros de la fibra óptica para toda la República Argentina, que llega en su última expresión, en su magnífica última expresión, a nuestro satélite, el ARSAT número 1. Con todo esto, una nueva legislación es lo que necesitamos, con toda esta visión, en donde se reconoce ese servicio universal. El servicio universal no a un servicio, como se lo reconocía antes, que a la telefonía fija, sino el servicio universal a la comunicación. Llegue por el medio que llegue esa comunicación a todos los habitantes de la Argentina. A la relación entre prestadores se lo declara servicio público. Esto hace seguramente que al usuario deben llegar precios más justos y sobre todo que tengamos la posibilidad del acceso todos a las comunicaciones. El núcleo central de la Ley de Comunicación Audiovisual son más voces. Son más voces, son más oídos, son mayor información y comunicación para todos los argentinos. Lo que hace es abrir la competencia. Así como hoy las telefónicas o las telco, vamos a decir, pueden entrar en el tema de comunicación audiovisual, también los que tienen comunicación audiovisual pueden entrar en todo este otro grande negocio como ellos lo están mostrando. Lo que sí, licencias separadas tal cual lo dice esta ley. Licencias separadas, aquellas empresas que van a brindar las TIC con aquellas empresas que brindan la comunicación audiovisual. Y lógicamente cada una de ellas regidas por las leyes correspondientes. Otro de los senadores que viene trabajando en el tema telecomunicaciones y es autor de un proyecto de ley para declarar servicio público a la telefonía móvil es el radical Eugenio Artaza, quien resaltó la voluntad de los funcionarios presentes para escuchar las propuestas de los integrantes de la comisión. Podemos decir que este es un punto de partida, pero nos gustaría enriquecerlo todavía el proyecto, sobre todo dudas que tenemos en cuanto que hay algunas contradicciones con la ley de medios, que se autoriza, se pone límite a una corporación, pero se habilita otra para que tengan comunicaciones y además audiovisual, como pueden ser algunos canales de televisión o algunas telefónicas. Me parece que ahí es donde tenemos que trabajar juntos. Me parece que la voluntad que pone Norberto Werner es muy buena porque ha citado inclusive a los que tenemos proyectos sobre telefonía. Él ha incorporado en la universalidad, por ejemplo, me dijo claramente que ha sido incorporado lo que nosotros presentamos en un proyecto con el senador Berna. Me parece que hay voluntad de incorporar y de enriquecer este proyecto para sacar un buen proyecto que pueda ser consensuado en beneficio del fin primario, que es el usuario. En la segunda jornada de trabajo de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, estuvieron presentes representantes de cable operadoras, cooperativas, especialistas en telecomunicaciones y organizaciones no gubernamentales de usuarios. Graciana Peñafort, quien asesoró en la redacción de la Ley de Medios, señaló que el proyecto responde a uno de los modelos más avanzados en materia de convergencia digital y destacó el hecho de que se declare servicio público el uso de redes. El recurso que hay que resguardar es el acceso de todos y todas las argentinas a los medios de conocimiento y a las nuevas tecnologías. De forma tal que si no se regula, estas nuevas tecnologías quedan en manos de la industria, que les pone precio, les pone valor y también pone las restricciones. Yo no creo que no haya nada más legítimo que pagar para acceder a un servicio, sin el cual, por ejemplo, no podría sacar el turno para hacerme el documento. Sinceramente, aquellos que sostienen que esto es una cuestión que se sostiene con precio, está desconociendo la cantidad enorme de herramientas que día a día utilizamos, sobre todo de lo que es prestación de datos o Internet, para ejercer nuestros derechos. Esta ley va un poco más lejos, inclusive declarando a las redes como servicio básico esencial.
¿Y esto qué significa? Significa que las redes a priori van a estar abiertas a todos aquellos que quieran prestar los servicios. Para concluir, sostengo enfáticamente que hay en este proyecto algunas de las mejores prácticas que se pueden tener y algunos de los lineamientos más importantes a los fines de pensar la convergencia. Lo primero de ellos es la declaración de interés público. Lo segundo, la declaración de servicio público esencial, el uso de redes. Lo tercero, la desegregación del bucle local. Y acá quiero decir algo que sí me parece importante y comparto con quienes me han precedido en el uso de la palabra. Es importante proteger a los pequeños prestadores. En líneas generales, la decena de expositores coincidió en la necesidad de actualizar la Ley de Telecomunicaciones de 1972, pero también hubo algunos pedidos de modificar el texto enviado por el Poder Ejecutivo. Es el caso de Enrique Chaparro, presidente de la Fundación Vía Libre, quien consideró auspicioso que el Poder Ejecutivo impulse la iniciativa, pero advirtió que hay artículos que son de difícil interpretación. El proyecto contempla una cantidad muy grande de objetivos progresistas en el sentido de ampliar las capacidades de la comunicación para cada uno, pero que tiene una ejecución muy pobre en términos de proyecto. Es decir, una cosa son las intenciones que hay detrás del proyecto de ley y otra es cuál va a ser su efectividad práctica. La cuestión central es, en primer lugar, limitar o regular en mejor sentido las atribuciones de la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación que establece este proyecto de ley es omnímoda y caprichosa. El problema está, me parece, dadas las atribuciones que se le conceden, a garantizar que esa autoridad de aplicación tiene representación federal, tiene representación de los usuarios, tiene representación académica, que quienes la integran tienen la capacidad técnica y política suficiente, por lo tanto hay que concursarla. Nada de esto se dice y eso constituye un billete de arbitrariedad que uno debería prevenir. El proyecto oficial habilita la regulación de tarifas en el mercado mayorista. Otro punto clave es la autorización para que las telefónicas brinden servicios de televisión. El objetivo de ambas medidas es incrementar la competencia para lograr mejores tarifas para los usuarios. En este sentido, las ONG de usuarios y consumidores pidieron algunos cambios en el proyecto original. Uno de ellos fue el titular de la Unión de Consumidores Libres, Fernando Blanco Muño, quien pidió que se declare servicio público a la telefonía móvil. La ley no declara servicio público a todo el objeto en tratamiento. La ley declara de interés público, según el artículo primero, a todas las materias objeto de su articulado y solo declara servicio público en competencia, un neologismo, a lo que es el uso y acceso a redes entre y para licenciatarios. Y lo subrayo, artículo 15 del proyecto. Los usuarios y consumidores no están comprendidos en esa declaración de servicio público y no está comprendida en esa declaración de servicio público la telefonía móvil. Por el contrario, la redacción que tiene el proyecto lleva a que la telefonía fija, hoy servicio público y por el cual pagamos una tarifa, tenga un retroceso en su estatus jurídico y pase a ser de interés público. De manera tal, y alerto sobre esto, las empresas prestadoras del servicio de telefonía fija van a poder, si se sanciona la ley en las condiciones en las que está, van a poder fijar precio. Y es muy probable que haya un aumento muy importante en la telefonía básica que va a impactar en el bolsillo de usuarios y consumidores de todo el país. Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda se reunieron para continuar con el análisis del proyecto de reforma integral del Código Procesal Penal. Los debates fueron conducidos por el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Pedro Guastavino,
quien es autor de uno de los proyectos en tratamiento. Guastavino explicó que la Comisión de Asuntos Penales viene debatiendo el tema del Código Procesal Penal desde hace 5 meses. Hay un enorme consenso de que es necesario modificar el Código Procesal Penal vigente en la Argentina, pasar del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, entendiendo de que estamos generando una herramienta muy importante para la justicia, para que se pueda trabajar con mayor celeridad, para ir rompiendo con esta sensación que hay en la sociedad de que hay impunidad a partir de que los procesos penales de los imputados llegan muy tarde o a veces no llegan nunca al final de término, ¿no? Y pasan años y años y pareciera que deja la sensación de que nadie va preso en este país, ¿no? Por un delito que cometen. Con esto vamos a ganar en celeridad, en plazos se van a cortar, hay oralidad, una cosa fundamental, el juez es quien toma decisiones, el fiscal es quien investiga y reúne pruebas, la defensa también, y los tribunales orales son los que tienen la decisión final, ¿no? Así que creemos que vamos en el buen camino. A lo largo de 3 jornadas de trabajo, expusieron jueces, abogados y especialistas que apoyaron la reforma, pero también plantearon algunas objeciones al texto remitido por el Poder Ejecutivo Nacional. El presidente de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky, consideró que el proyecto es bueno, tendiente a la celeridad, a la oralidad y la publicidad, pero opinó que hay aspectos para mejorar. Destacar en primer término que el proyecto tiende a modernizar el proceso, que abandona las características inquisitivas imperantes, en función de las cuales se concentraba en el juez todas las funciones, las de investigar y las de decidir, adoptar un diseño procesal acusatorio, distinguiendo claramente las funciones del fiscal de obtener la prueba, de acusar, y la función del juez de decidir y tener el control del cumplimiento de las garantías. A su vez, el proyecto tiende a la celeridad procesal, a proteger los derechos de la sociedad, de los imputados, y a obtener un pronunciamiento definitivo en un plazo razonable, coherente. Hoy en día se sabe cuándo empieza un proceso penal, pero no cuándo termina. Me parece que este es uno de los grandes pedidos de la sociedad, que tenga pautas claras sobre cómo debe concluir en un tiempo coherente un proceso penal, que es dar solución al conflicto. En definitiva, el proyecto apunta a la celeridad, a la oralidad, a la publicidad, que es la forma de controlar justamente los actos públicos, y a simplificar los trámites. El abogado Julio Mayer sostuvo, en tanto, que el proyecto tiene 3 metas claras: fortalecer el Ministerio Público, lograr que los jueces resuelvan en un procedimiento por audiencias y la aminoración de tiempo que duran los procesos penales. El proyecto que se presenta para su sanción, en este caso por el Senado, pero por el Congreso de la Nación, tiene a mi juicio 3 metas bastante claras. La primera es transmitir el poder de investigar penalmente de los jueces, ya se dijo, a la Fiscalía o al Ministerio Público Fiscal. La segunda es lograr que los jueces decidan en un procedimiento por audiencia. Es decir, me considero un lapsus lingüe lo que dijo él lo que explicó él acerca del expediente. Yo creo que en realidad un juez no debe decidir, en esto estoy de acuerdo también, sobre la base de ningún expediente, sino sobre la base de una audiencia en donde escuche todo lo que haya que escuchar y luego decida. Y la tercer meta del proyecto de código que se presenta es, por un lado, la desformalización, por otro lado, la aminoración del tiempo que duran los procesos penales. Lo que sí dudo es que haya elegido el proyecto los mejores mecanismos para lograr estas metas. Las metas son por mí correspondidas. Yo creo que son metas que un legislador debe, en materia procesal penal, debe tener siempre presente. El problema es si el texto del proyecto ayuda o no ayuda para eso.
Y a mi juicio, si bien es un progreso frente al Código Procesal que hoy rige, no es ni tan, ni muy. Durante la jornada del jueves, la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, destacó el cambio al sistema acusatorio, pero señaló falencias en la cantidad de jueces. Al mismo tiempo, sostuvo la necesidad de realizar cambios en el sistema de designación de los fiscales y en la distribución de las causas. La tasa de criminalidad no va a bajar con las leyes. Lo que sí hay que dar respuestas con la mayor celeridad de los procesos, con la oralidad, con la informalidad, con unas cuestiones muy importantes que tienen ustedes bien delineada, delimitada en este proyecto, que es, por ejemplo, la participación de las víctimas, los roles que se le asignan, que esto va muy en sintonía con las exigencias de nuestro país en materia de derecho internacional de los derechos humanos. En una república como la que tenemos, que cada vez perfeccionamos más sus instituciones, no se puede pensar que los fiscales pueden ser designados discrecionalmente y que hagan concursos entre ellos. Tiene que ser los concursos como me tocó a mí y como nos tocaron a todos los magistrados. O sea, por jurados académicos con alta idoneidad, con participaciones de distintos estamentos, de jueces, de fiscales, de abogados. Pueden incorporarle de terceros, de intelectuales, pero que tiene que haber algo fuera de lo interno, ¿no? Quien designe quién es el más idóneo. Y justamente alguien que va a llevar en su cabeza la investigación de las acciones penales, que es una cuestión tan importante y que puede decidir por principio de oportunidad no llevarla adelante, y que prácticamente no hay muchas acciones contra eso, y bueno, tiene que ser una persona muy formada. Otro de los senadores que presentó un proyecto para la reforma del Código de Procedimientos Penales es el representante por Mendoza, Ernesto Sanz, quien habló además de la necesidad de reformar la ley del Ministerio Público. La justicia penal no está funcionando bien. Muchas veces no funciona bien por culpa de los propios protagonistas, que son los jueces y fiscales, pero muchas otras veces porque esos protagonistas tienen que aplicar un código de procedimiento muy viejo, muy obsoleto, que los llena de chicanas, nulidades, trabas, obstáculos, y que al final terminan dilatando los procesos. La reforma del Código Procesal Penal lo que apunta es a tratar de agilizar esto, cambiar el esquema. Ya no serían los jueces los investigadores, sino que serían los fiscales. Pero digo algo que lo pongo muy en claro. El Código Procesal Penal tiene que venir acompañado con la reforma de la ley del Ministerio Público, si no, no se puede tratar. Si nosotros queremos tener fiscales que en lugar de ser los fiscales tradicionales se conviertan ahora en los fiscales investigadores, los que lleven adelante las investigaciones, tenemos que tener otra categoría de fiscales, otro perfil, tener más exigencias, modificar totalmente la ley del Ministerio Público. Yo no he visto hasta acá que eso haya aparecido, entonces lo dejo como una suerte de prevención. Estamos dispuestos a tratar la modificación del Código de Procedimiento, pero también en paralelo la modificación de la ley del Ministerio Público. Sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, también se pronunció el senador por Salta y presidente de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, Rodolfo Urtubey, quien puso en valor la iniciativa y aclaró los alcances de uno de los puntos más polémicos que tiene que ver con la situación de los extranjeros que delinquen. El proyecto del Poder Ejecutivo contiene una norma muy interesante respecto a que se ha tergiversado en los medios. No se trata de la expulsión lisa y llana de los extranjeros, se trata de una solución que prevé el Código, que es que en determinadas circunstancias, con determinados delitos, se puede suspender el proceso penal, es decir, es como congelarlo y darle la posibilidad a la persona que ha cometido el delito de realizar determinadas actividades o acciones para evitar la condena.
En este caso se plantea que cuando se trata de un extranjero que ha cometido el delito en forma flagrante, se ha sido sorprendido cometiendo el delito, y es un extranjero que no tiene la residencia legal otorgada como corresponde por la Argentina, a pesar de que es una ley de la Argentina muy amplia en materia de residencia, pueda evitar la condena penal volviendo a su país de origen, de tal manera que se asegure que no va a cometer nuevos delitos en la Argentina. Este es el modelo, repito, no es una expulsión, digamos, lisellana, sino que requiere que el propio extranjero solicite esta medida y que un fiscal le parezca correcta. El fiscal podría no aceptarla, podría decir que le interesa que el extranjero cumpla una condena porque le interesa un castigo, podría no aceptarlo la víctima, que también va a estar consultada sobre esa situación. Así que me parece una institución novedosa, creo que ha sido pensada para una realidad social que todos percibimos. Las comisiones volverán a reunirse esta semana para avanzar con la redacción y firma del dictamen, con la intención de que la reforma del Código Penal sea debatida en el recinto en los próximos días. Punto final para este programa de Agenda de Comisiones. Nos reencontramos la próxima semana con un nuevo resumen de todo lo que pasó en las comisiones del Senado de la Nación.